Bueno, mi nombre es Juan Carlos Aravena, soy investigador de la Universidad de Magallanes, en particular de la Dirección de Programas Antárticos y Subantárticos de la universidad. Soy doctor en biología y me he dedicado a temas de paleoclima y de ecología. Bien, muchas gracias Juan Carlos por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros en Conciencia. Lo que quisiera comenzar preguntándote es cuál ha sido tu línea de investigación, desde cuándo tú consideras que se inicia y por qué en esta área, qué es lo bonito que tiene investigar lo que tú investigas. Bueno, yo soy biólogo de la Universidad de Chile, en Santiago, y mi primera conexión con la investigación fue con ecosistemas de bosques. ¿Ya? Y he estado trabajando en esos ecosistemas por mucho tiempo. Primero, desde un punto de vista de la estructura de la vegetación, de la composición de las especies, más lo que se puede llamar ecología de bosques. Yeah. Y después, a través de una herramienta, una metodología que es el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. ¿Qué es lo que uno ve cuando los corta transversalmente? Exacto, ¿sí? O saca una muestra de dentro sin tener que matar el árbol. Digamos. Yeah. Me dediqué a esta especialidad que es la dendrocronología. Que Dendro. Es dendro por árbol, Yeah. y cronos por el tiempo, y el estudio de series temporales a través de testigos de árboles. Yeah. ¿Ya? ¿Y por qué biología? ¿Por qué biología? Bueno, porque para mí es la disciplina o la ciencia más que sintetiza más todas las áreas. Uno tiene que ocupar física, tiene que ocupar química, matemática. Entonces es como una ciencia que sintetiza todo el conocimiento en el fondo. Yeah. ¿Ya? Me gustó eso, su aproximación a los procesos de los seres vivos. Eso fue lo que me atrajo, digamos. Y en particular a, como te decía, a estos ecosistemas del sur de Chile. Yo estudiaba en Santiago, pero rápidamente empezamos a trabajar en zonas como Chiloé, por ejemplo. Chiloé la recorrimos entera, los bosques, las zonas no habitadas de Chiloé, por ejemplo, eran nuestros territorios de estudio. Mi tesis de magíster, de hecho, la hice en la vegetación de los bosques de Chiloé, de las cordilleras de Chiloé, zonas que muy poco conocía, no habitadas, por ejemplo. Y después Chiloé continental. Bueno, y trabajando en ecología de estos bosques, empezamos también a trabajar en el tema del crecimiento de los árboles y los anillos de crecimiento de los árboles. ¿Y por qué los árboles y no las rocas o los testigos de hielo u otros elementos que pudieran dar cuenta de lo que estudias tú en los árboles? Claro, bueno, eso viene después en la historia del desarrollo de mi investigación. Yo empecé con los árboles, con los bosques, básicamente con este tipo de sistemas vivos, digamos. Pero en el desarrollo de esta investigación, que se fue cada vez más a través de los anillos de árboles, vinculando con los cambios ambientales. O sea, empecé a estar cada vez más interesado en las variaciones del clima, por ejemplo. Y el clima empezó a ser como el centro de mi investigación. Y los árboles, en este caso, eran un instrumento para estudiar las variaciones ambientales en general y el clima en particular. ¿El clima te pareció interesante porque es muy determinante a la hora de analizar los organismos? Porque son las variables que determinan muchos de los procesos ecológicos que antes había estado estudiando. Entonces, a través de eso empecé cada vez más a moverme hacia ambientes en donde había otro personaje importante que eran los hielos, los glaciares. ¿Ya? Entonces empecé a trabajar, de hecho la tesis de doctorado mía fue justamente en esa vinculación entre la información climática que pueden entregar los glaciares y la que entregan los árboles, como la interfase entre bosques y glaciares. ¿Y cuál fue la principal conclusión de eso? La principal conclusión es que los glaciares son también unas muy buenas fuentes de información respecto a lo que fue la variabilidad del clima, pero en escalas de tiempo más largas. ¿Ya? Entonces cada vez también me empecé a ir más hacia el pasado. ¿Ya? Entonces, te pusiste más ambicioso en términos cronológicos. Exacto. Entonces ya no hablando de los últimos cientos de años, sino de los miles de años. Y estudiando los glaciares, claro, empecé a derivar a cosas más de ciencias de la Tierra. Por eso te decía,
mi derivación fue desde la biología hacia las ciencias de la Tierra. Entonces, ahora en particular, en los últimos años he estado más concentrado en estudiar los glaciares, o sea, el hielo, y cómo este hielo, cuál es la dinámica del hielo en el largo plazo, y las señales que deja el hielo en los ambientes, por ejemplo, las morrenas, o estos depósitos de sedimentos que los hielos de sedimentos, de rocas, de piedras que los glaciares dejan en el paisaje. Y entonces en los últimos años he estado básicamente, lo que preguntabas tú, estudiando rocas y consiguiendo muestras de rocas para tener una evidencia de dónde estuvieron los glaciares y cuándo estuvieron. Estás cada vez más geólogo. Cada vez más geocientífico, diría geocientífico. yo. Claro. Y la última investigación que has estado desarrollando, ¿cuál es? ¿Cómo se ha financiado? ¿Con quiénes estás trabajándola? Bueno, hemos tenido mucha suerte en términos de financiamiento. Hemos accedido a fondos de CONICET, de FONDESET, ¿ya? Durante los últimos 15 años, yo diría. Harto. Siguiendo esta derivación desde los bosques hacia los glaciares y de los glaciares hacia el estudio del clima antiguo, digamos, y después estudiando estos glaciares, sobre todo en sus fases más iniciales de repoblamiento o de los bosques, repoblando las zonas abandonadas por los glaciares, se nos ocurrió movernos a un sistema incluso más inicial, más primigenio, digamos, y fue, ¿por qué no vamos a ver estos procesos, ya no con los árboles, sino con los primeros habitantes, los primeros colonizadores del suelo descubierto por el hielo? Y se nos ocurrió saltar a la Antártica. Yeah. Entonces, los últimos 5 o 6 años he estado participando también en proyectos antárticos. Me he ido reconvirtiendo a investigador antártico. O sea, la Patagonia estaba al sur, pero necesitábamos algo más al sur todavía. Y hemos hecho investigación en la península antártica e incluso en el interior del continente antártico. Ahora, ya no buscando o estudiando los árboles, porque no hay árboles recientes al menos, sino que estudiando los primeros habitantes, los primeros colonizadores, como los líquenes, los musgos, los ciclos de nutrientes que suceden ahí, y cómo es posible también estudiar el pasado en el paisaje actual de la Antártica. Y la Antártica, volviendo al tema de la cronología, ¿también te ofrece lapsos más grandes de investigación? Perfecto, sí. Nosotros al principio queríamos estudiar sistemas o situaciones recientes de glaciación, pero rápidamente nos dimos cuenta que la Antártica sí tiene modelos de estudio de miles de años, ¿ya? En donde el hielo se ha retirado hace 8.000 años atrás. Por lo tanto, tenemos todo un paisaje que ya fue abandonado por el hielo y en donde uno puede estudiar cronologías de miles de años. Una investigación no puede durar 3 años. No, claro. Uno puede tener resultados, pero van a ser resultados parciales. Entonces, lo que hacemos es ir continuamente postulando nuevos fondos. Y como te decía, en términos del estudio de los árboles, ya tenemos, no sé, 15, 20 años de financiamiento de FONDESET, un proyecto detrás de otro, digamos. Y en esta última investigación, el último FONDESET terminó este año, de hecho, y estamos cerrando, entregamos los resultados finales, y fue muy provechoso en términos de los resultados, de comprender cuál ha sido la historia de las glaciaciones de los últimos miles de años en la cordillera de Darwin, por ejemplo. Ese fue el último sitio de estudio que estuvimos visitando. Y lo que tenemos entonces es una cronología de eventos, cuándo habrían sido... Porque claro, lo que está en las noticias ahora es el periodo de calentamiento en que estamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces sabemos, y es ya una evidencia muy fuerte de que estamos en condiciones de calentamiento planetario y eso hace que los glaciares estén básicamente retirándose. Sí. Pero la historia de los glaciares nos muestra que han tenido periodos también de frío. La última fue la pequeña del hielo, por ejemplo, hace cientos de años, que hay evidencia histórica de eso. Pero miles de años atrás también hubo, sobre todo en el periodo de los últimos 5.000, 7.000 años, hubo un periodo muy, muy frío, en donde los glaciares tuvieron máxima expansión.
siendo que venimos de un máximo de avance glacial que ocurrió hace 25.000, 30.000 años atrás. De ahí para hacia acá, los glaciares básicamente se han estado retirando. Y esa historia la hemos ido pudiendo estudiar y ver cómo ha funcionado aquí en la región. Y esa historia da cuenta de que no ha habido tal velocidad en este fenómeno en periodos anteriores. Claro, claro. O sea, lo que nosotros tenemos son procesos naturales que han estado ocurriendo con una ciclicidad. Los datos que tenemos de la Antártica, por ejemplo, de investigaciones que se han ido acumulando, grandes proyectos internacionales que se han hecho en la Antártica a base de testigos de hielo, por ejemplo, han mostrado un registro muy bonito de cientos de miles de años. ¿Ya? Tenemos el registro más largo ahora que existe de las variaciones del clima en el planeta, son del último 1.000.000 de años, en base a la información que entrega el hielo. Y lo que esto muestra es que hay una ciclicidad natural que está muy asociada a lo que tenemos acá, el Sol. Al Sol. El Sol, los ciclos solares determinan esta ciclicidad fantástica de, por ejemplo, los últimos 500.000 años han habido periodos de frío extremo cada 100.000 años, 100, 120.000 años. Fantástico, muy marcado, es como un marcapaso. El planeta tiene un marcapaso que genera edades de hielo cada 100.000 años. Y entre medio hay otra variabilidad de escala más pequeña y que también se expresan. ¿Ya? Y eso todo es natural. Y si nos remitimos los últimos 1.000 años, por ejemplo, hemos tenido periodos de más frío. ¿Ya? Pero claro, lo que está pasando en los últimos 2 siglos, yo diría, o los últimos 150 años, ya tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con un factor que es lo que se ha llamado la influencia humana. Antrópica. ¿Ya? Antrópica. O sea, todo lo anterior que estamos estudiando y estamos descubriendo tiene una variabilidad natural, que cada vez va quedando más clara. Pero el tema de esta variabilidad anómala que tenemos en el presente, claramente tiene que ver con nosotros y con los modelos de sociedad que hemos inventado, digamos. La especie humana tuvo un devenir por siglos, por miles de años, que era bastante acoplada con la variabilidad natural, ¿no es cierto? Pero ciertos procesos históricos y sociales y económicos determinaron que nos empezáramos a desarrollar de otra manera. El avance de la medicina, por ejemplo, determinó que la mortalidad bajara muchísimo. Claro. Y entonces hay un tema de densidad poblacional. Exacto, también. Demográfico. O sea, que innegable. Es decir, todos los indicadores de, por ejemplo, acumulación de gases invernaderos en la atmósfera siguen la misma curva del aumento de la población humana. Están calcados. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, somos muchos. Pero últimamente también han surgido otras voces que dicen, bueno, sí, somos muchos, hemos generado muchos problemas, pero tenemos grandes oportunidades también. Estamos muy interconectados. Nunca había habido tanta interconexión de gente pensando un mismo problema. Y esa es una esperanza. O sea, si de esa interconexión, de ese compartir el conocimiento que se está generando en muchas partes, mucha gente, y conectada casi al instante, la esperanza es que de ahí salgan las respuestas también a los mismos problemas que nosotros hemos causado. Ahora, el pensamiento per se no mejora las cosas, es la acción. Y dado que existe todavía más información, uno esperaría que la acción fuera coherente, pero contrasta eso con medidas como, por ejemplo, la tomada por Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París. Claro. Y es uno de los países que más en deuda está con el tema de bajar los niveles de emisión para poder reducir el calentamiento, ¿no? No, ciertamente, pero por supuesto, el pensamiento tiene que estar en concordancia con la acción, o la acción tiene que estar en concordancia con el pensamiento. Y por supuesto que hay procesos políticos que hacen avanzar esto o ir en contra. Pero es con lo que tenemos que trabajar. Y no todo es tan negativo tampoco. O sea, Estados Unidos es cierto, es uno de los países más contaminantes. Por su modelo de desarrollo, la contaminación que ese país produce, estimado por habitante, digamos, es la mayor de todos los demás países. Pero
no es el más poblado, y hay otros países que pesan mucho por su número de habitantes, estamos hablando de China India. o de India, y más encima que son países que están yendo a tratar de copiar el modelo de desarrollo occidental, entonces eso nos genera por supuesto un escenario complicado. Pero Estados Unidos, siendo uno de los países más contaminantes, es uno de los países que más aporte hace también en términos de avance tecnológico, ¿ya? Y mucho del efecto negativo que va a tener la decisión del presidente de Estados Unidos por salirse del Acuerdo de París va a estar contrarrestado por lo que está haciendo Estados Unidos en concreto, y varios estados de Estados Unidos en concreto, independientemente de esta decisión, avanzando en las tecnologías. De hecho, Estados Unidos hace tiempo que ya tomó decisiones súper importantes respecto a qué tipo de tecnologías desarrolla. Y claramente no está desarrollando la tecnología del carbón. El presidente de Estados Unidos tomó una decisión en base a justamente la economía ligada al carbón. Y eso va muy en contra de lo que su propia industria y su propia tecnología está decidiendo hace tiempo ya. Por lo tanto, la historia va a otro lado, digamos, ¿ya? Y yo creo que eso va a pesar mucho en las decisiones que se tomen finalmente, o que resulte de todo esto. ¿Podríamos pensar en que este ciclo natural de los 100.000 años que dices tú que se iba produciendo como un marcapaso, ahora a propósito de este fenómeno que estamos conversando, varíe y ya no tengamos una nueva glaciación? ¿Cómo se proyecta eso en el tiempo? No, claramente nos estamos saliendo un poco de marco, ¿ya? Pero no totalmente. El planeta igual ha tenido condiciones de calentamiento mucho más extremas de lo que estamos viendo nosotros, o de lo que nosotros podemos producir. El tema tiene que ver más bien con nuestras sociedades. ¿Cuál es el rango en que nosotros podemos tolerar en términos de variaciones ambientales, variaciones climáticas ambientales? Y en eso nosotros somos recién llegados a este planeta, por lo tanto, y hemos vivido en rangos que son bien acotados, digamos, más asociados a edades frías. Si tú te fijas, la evolución de la especie humana o la dispersión o la proliferación de la especie humana ha estado muy asociado a periodos fríos. Por lo tanto, si nosotros mismos cambiamos nuestro planeta a un planeta demasiado cálido, vamos a tener problemas. Nos vamos a generar nosotros mismos nuestros problemas. El planeta es capaz de soportar condiciones mucho más extremas. Pero nosotros no. Pero nosotros no. Nuestras sociedades se van a tener que adaptar. Ya nadie está diciendo que vamos a desaparecer, pero nos vamos a tener que adaptar bajo condiciones muy extremas, muy duras, digamos, para nosotros mismos. Qué sé yo. Las migraciones que ya estamos viendo se van a acelerar, por supuesto. Imagínate tú, zonas que están bajo condiciones muy extremas ambientales van a hacer que esas poblaciones se muevan, y se muevan a otras en donde las condiciones son diferentes. Eso es más o menos inevitable. Pero el concepto ahí es adaptarse a las condiciones cambiantes, y en eso siempre lo hemos hecho, todas las especies lo hacen, digamos, y vamos a tener que hacerlo. Ahora, pero yo veo todavía cierta esperanza en todo esto, no lo veo tan catastrófico. Hay una forma de verlo, tú puedes decir, bueno, esto va a un futuro muy pesimista, pero las mismas condiciones que han generado problemas generan también oportunidades. Y mi posición es que tenemos una gran oportunidad de encontrar las soluciones, ¿ya? Se ha hecho. Tuviste hace poco, y esto fue una de las zonas más afectadas, el adelgazamiento de la capa de ozono estratosférico generó un gran problema, un problema climático que todavía estamos sufriendo. Sin embargo, los países fueron capaces de ponerse de acuerdo y disminuir los agentes que producían este problema, al grado de que ya se está desapareciendo. Y en las próximas décadas se prevé que va a desaparecer completamente ese problema que nosotros habíamos generado. Entonces, hay posibilidad de revertir los aspectos negativos de lo que nosotros mismos provocamos.
¿Cuánto puede aportar el hecho de que aquí en Magallanes esté pensándose en construir un centro antártico internacional, esté próximo a construirse un centro subantártico en la comuna de Cabo de Hornos, para generar plataformas de estudio y de investigación? Bueno, son un impulso muy importante, son impulsos muy importantes, es una apuesta bien interesante, el decir, uno de los ejes del desarrollo de esta región va a estar dada por el aumento de las capacidades en términos de investigación. Ahora, eso tiene cierta razón, tiene la lógica de que esta es una región muy importante en términos de la investigación que se puede hacer. O sea, tenemos aquí ecosistemas, sistemas que hacen muy fácil responder ciertas preguntas, ¿ya? Son sistemas también que son muy únicos, en el sentido de que en esta franja de territorio continental es la única que existe en todo el planeta, ¿ya? Por lo tanto, si uno quiere entender lo que pasa con el planeta, tiene que entender lo que pasa con esta parte del continente americano y muy importantemente con lo que pasa con el océano austral, ¿cierto? Muchos de los procesos que están determinando el clima de todo el planeta pasan acá y son muy importantes estudiarlo acá. ¿Para qué decir la Antártica? Por lo tanto, que el país haga esa apuesta de poner más capacidad de investigación en esta región en particular es importante. Y va a tener un efecto, por supuesto. Deberíamos nosotros entonces aumentar nuestra capacidad en recursos humanos, que es algo que falta. O sea, somos una región con pocos habitantes. En general, Chile tiene una baja representación de científicos por número de habitantes, ya si nos medimos con ese indicador. Estamos en un déficit, de hecho. En un déficit. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo en esta región, que somos pocos habitantes, vamos a revertir eso y vamos a tener un indicador muy bueno, ¿ya? Y puede ser una señal para el resto del país. El país necesita tener más capacidades más capacidades de investigación, ¿ya? Y tenemos que hacer todo el esfuerzo desde la base, mejorar la educación, todo este proceso de reforma educacional que está en marcha, que ha tenido tantos problemas, es vital, el país tiene que encararlo. Y eso, conectarlo con el esfuerzo que tiene que hacer de formar recursos humanos para potenciar la investigación. No solo por la investigación sola, digamos, como un lujo, sino que la investigación resolviendo problemas que tiene este país. Nosotros no podemos copiar soluciones venidas desde afuera, tenemos que generar nuestras propias soluciones. Y eso se llama innovar. Cuando tú tienes un conocimiento que no existe, innovar no es más que eso, crear un conocimiento que no existe. Y estamos llenos de necesidades de innovación. O sea, hay muchas preguntas, hay muchos problemas nuestros que no sabemos cómo resolver. Y los únicos que pueden resolverlo y los únicos que pueden generar esas soluciones somos nosotros, estudiando nuestros propios sistemas. Entonces, esa es una necesidad muy grande. Aumentar las capacidades de investigación, aumentar las capacidades de generar conocimiento, pero ¿para qué? Para generar nuestras soluciones, no por nada, no solo por el conocimiento en sí, sino que también por las aplicaciones que este conocimiento puede tener. Y aumentando las vocaciones científicas, seguramente también va a aumentar el pensamiento crítico y sin quererlo, el efecto colateral puede ser un desarrollo cultural. Idealmente, sí. Sustentable. Exacto. Bueno, en este lugar tan simbólico, ¿cierto?, donde están estos árboles que plantamos hace un tiempo y esperamos que a futuro puedan ser almacenar información que sirva a otros estudiosos del clima y de las ciencias de la tierra y de todos los que nos has comentado en esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias Juan Carlos, a ustedes por esta conversación. Muchas gracias. La ciencia da conciencia.